Continuamos con la serie de ejercicios sobre identidades trigonométricas. Vamos en este video a trabajar la identidad número 3 y la identidad número 4 de las 40 identidades que hemos propuesto trabajar en varios videos para el uso de ustedes. Comenzamos la número 3. Recuerden que lo planteamos en el primero, miembro izquierdo, miembro derecho, cómo trabajarlo. En este caso, el miembro aparentemente, o sea, la parte más complicada sería el derecho, que es la que tiene más términos que el miembro izquierdo. Por lo tanto, vamos a trabajar el miembro derecho para tratar de transformarlo en el miembro izquierdo. O sea, trabajar con esta expresión, que sería seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa más coseno a la 4 de alfa, y tratar de irla transformando de forma tal a llegar al miembro izquierdo. O sea, mi proceso sería ahora aquí, del miembro derecho, trabajarlo para llevarlo al miembro izquierdo. Es lo que voy a hacer, que para nosotros sería más complicado el derecho que el izquierdo. Entonces, segundo paso, este es el primer paso, ver cuál de los dos miembros voy a utilizar. Hemos optado por el derecho, y ahora comenzamos a ver qué tipo de funciones trigonométricas aparecen en la identidad. Esto es importante, y buscar entonces los recursos que tenemos para poder hacerla. Tengo secante, y recuerden entonces a qué es igual la secante de un ángulo, no al cuadrado, la secante. La secante, recuerden que es 1 sobre coseno de alfa. Y aunque no aparece otra función que no sea secante, seno y coseno, siempre que aparezca seno y coseno, debo recordar la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, porque es posible que en el proceso de desarrollo de la entidad aparezca para la utilización de esta entidad. Esas son las funciones que aparecen en esta entidad: secante, seno y coseno. Entonces no voy a tocar las entidades tangente, cotangente, cosecante, porque no las voy a usar en este ejercicio. O sea, solamente voy a usar o recordar aquellas que precisamente entiendo que de acuerdo a la estructura se presentan en ellas y vamos a usarlas. Comenzamos entonces a trabajar miembro derecho. Tendría por aquí un producto: seno cuadrado más coseno cuadrado por más coseno a la 4. Aquí tendría una expresión con dos términos. Esto es un producto, esto es un término más coseno a la 4. Y veo que en estos dos términos se me repite la función coseno. Por lo tanto, matemáticamente podría sacar un factor común coseno. Pero recuerden, cuando saco un factor común en potencias, voy a tomar la potencia elevada al menor exponente, al cual se repite. Entonces, aparece coseno cuadrado y coseno a la 4, por lo tanto voy a tomar como factor común coseno al cuadrado. ¿Y qué hacemos entonces? Dividimos cada término entre factor común y lo colocamos dentro del factor que aparece dentro de los paréntesis. Seno cuadrado por coseno cuadrado entre coseno cuadrado me quedaría como división seno cuadrado más, voy al segundo, coseno a la 4 entre coseno cuadrado me quedaría coseno al cuadrado de alfa. Recuerden que cuando yo divido potencia igual base, acaba de restar el exponente. 4 menos 2 me daría 2. Pueden verificarlo: coseno cuadrado por seno cuadrado más coseno cuadrado por coseno cuadrado coseno a la 4 de alfa. Es bueno a veces hacer el proceso inverso para ver si no hubo errores. Y ahora entonces, ya a la vez que saqué factor común, me percato que aquí hay algo que conozco: seno cuadrado más coseno cuadrado, que es la identidad fundamental, que es 1. Por lo tanto, toda esta expresión la podría sustituir por 1. Y me quedaría coseno cuadrado de alfa por 1, y me quedaría coseno cuadrado de alfa. ¿Qué ha pasado? Hemos transformado el miembro derecho tratando de lograr obtener el miembro izquierdo. Hemos llegado a coseno cuadrado. Y yo quiero llegar a esta expresión. ¿Cómo llego a esta expresión? Teniendo coseno cuadrado. Yo voy a hacer de las dos formas. Yo estaba diciendo, en el caso que usted desarrolle un miembro, en este caso el derecho, y lleve una expresión en la cual no vea cómo poder terminar a llevar la expresión al final, usted puede coger el miembro contrario, el que no usó, y entonces tratar, en este caso el miembro izquierdo, tratar de desarrollarlo un poco, secante cuadrado, un poco para tratar de llegar a lo que usted quedó con el miembro contrario. Y recordamos entonces, sería 1 sobre ¿Quién es la secante? La secante no es más que 1 sobre el coseno
de alfa. Como está al cuadrado, sería coseno cuadrado. Y es una división. Entonces, 1 por el recíproco. Coseno cuadrado de alfa sobre 1. Y todo esto me daría coseno cuadrado de alfa. ¿Qué he probado entonces? Que lo que tengo en el miembro izquierdo es igual a lo que llegué al miembro derecho. Por lo tanto, he probado que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho. Y entonces hemos terminado de resolver esta identidad probable. Pero, repito, ¿qué hicimos aquí? Llegamos a una expresión hasta el miembro derecho, no pudimos llevarla a la forma del izquierdo, tomé el izquierdo, la procesé un poco y llegué a lo mismo que el derecho. Por lo tanto, llegué a lo mismo. Coseno cuadrado, por lo tanto, el miembro izquierdo es igual al miembro derecho. Pero ¿cómo podríamos obviar este proceso de tomar el miembro izquierdo y continuar con el derecho y tratar de llegar al izquierdo? Bueno, para esto entonces tendría que ser lo siguiente. Yo puedo escribir esta expresión como 1 sobre coseno cuadrado de alfa, porque no es más que 1 por el recíproco, y me quedaría 1 sobre coseno cuadrado de alfa, no es más que secante cuadrado de alfa. Y entonces hemos llegado a la misma expresión que aparece en el miembro izquierdo. Por lo tanto, hemos probado de las dos formas que pueden hacerse la identidad número 3. Vamos a desarrollar la número 4 en este video, que vamos a trabajar la 3 y la 4. Por lo tanto, continúo con la 4. En la identidad número 4, vamos a ver qué tenemos. Tenemos las funciones cotangente, secante y cosecante. La expresión más complicada aparece a la izquierda, o sea, en el miembro izquierdo. Por lo tanto, vamos a trabajar con el miembro izquierdo para tratar de llegar al miembro derecho. O sea, la idea sería trabajar miembro izquierdo para transformarlo en el miembro derecho. O sea, de lo más complicado a lo más sencillo. Por lo tanto, vamos a trabajar la cotangente de alfa por la secante de alfa y tratar de transformarlo y llegar a la cosecante de alfa. Para esto entonces, siempre repetimos, vamos a recordar qué funciones intervienen en esta identidad. Cotangente, recuerden entonces, la cotangente de alfa, ¿quién es? Coseno de alfa sobre el seno de alfa. Otra función trigonométrica aparece aquí, la secante, secante de alfa. Recuerdo, secante de alfa es 1 sobre el coseno de alfa. Y aparece la cosecante de alfa, que por definición es 1 sobre el seno de alfa. Son las tres entidades que aparecen en esta expresión. Y siempre voy a agregar algo que no aparece, pero como dije en los videos anteriores, puede ser que en el proceso de resolución de esta identidad aparezca, que es la identidad trigonométrica fundamental, seno cuadrado de x o de alfa es lo mismo, más coseno cuadrado de alfa igual a 1. El ángulo no importa, puede ser alfa, puede ser x. Por lo tanto, vamos a comenzar a trabajar esta identidad a partir de las funciones que aparecen. Comenzamos transformando. La cotangente la puedo transformar según su identidad en coseno de alfa sobre seno de alfa por secante de alfa, puedo transformarla en 1 sobre coseno de alfa. Hemos transformado la cotangente en coseno sobre seno y la secante en 1 sobre coseno. Y en esta expresión de sustitución, que nos queda un producto de fracciones, aparece un numerador igual a un denominador. Por lo tanto, matemáticamente podría simplificar esas dos expresiones que son equivalentes, coseno de alfa y coseno de alfa. Repito, que aparece en el numerador y en el denominador. Y nos quedaría entonces como respuesta 1 sobre el seno de alfa. ¿Y quién es 1 sobre seno de alfa? No es más que la cosecante de alfa por definición. Por lo tanto, hemos llegado a probar que este miembro izquierdo de esta identidad es igual al miembro derecho de esta identidad y hemos terminado de probar que esta igualdad es una identidad y es válida. Bien, continuamos entonces en los siguientes videos. Vamos a continuar, repito, la serie de identidades geométricas. Vamos para el 4, les propongo continuar para ver los restantes que van a tener otro tipo de dificultad.